En este video describiré para ustedes brevemente el modelado en espacio de estados. Para ello me basaré en un sistema que es un circuito RLC como el que se muestra ahí, que tiene una ecuación de malla como esa y una ecuación que describe la salida sería esta de aquí. En el caso general, el modelo en espacio de estados está descrito de la siguiente manera. Es una ecuación que llamamos ecuación de estados, que es una representación matricial de un conjunto de ecuaciones, cada una de ellas para cada una de las derivadas de las variables de estado con respecto al tiempo. Donde A es una matriz de n por n y n es el número de variables de estado. B es un vector o matriz de n por q, donde n otra vez es el número de variables de estado y q es el número de entradas que hay en el sistema. X va a ser un vector que va a tener todas las variables de estado. X punto sería el mismo vector, pero con esas variables derivadas con respecto al tiempo. Y va a ser la salida, U va a ser la entrada. En la ecuación de salida, esta de aquí, C es un vector cuando tengo una entrada, sin embargo, cuando tengo solo una salida. Sin embargo, si tengo varias salidas, Y se convertirá en un vector, digo, en una matriz. En el caso general, C va a ser una matriz de P por N, donde P es el número de salidas y N es el número de variables de estado. Para el caso que estudiaremos generalmente, que es de una única salida, C será un vector de 1 por N. D, en el caso general, es una matriz de P por Q, igual P número de salidas, Q número de entradas. Podrá ser un vector fila o un vector columna, dependiendo si tenemos una única salida con muchas entradas, o el caso opuesto, donde tenemos muchas salidas con una única entrada. Pero en el caso general que estaremos estudiando, que es una entrada y una salida, será una constante. El primer paso para obtener el modelo en espacio de estados es plantear las ecuaciones. Las ecuaciones ya las teníamos, aquí están. Y posterior a ello, lo que procede es definir las variables de estado. Hay una manera infinita de definir variables de estado. Por lo tanto, para simplificar el proceso, vamos a hacer lo siguiente. Cuando en las ecuaciones de estado, o más bien en las ecuaciones del sistema, haya derivadas o integrales, vamos a tomar, en el caso de las integrales, vamos a tomar toda la integral como variable de estado. La constante es opcional, podríamos ponerla o no ponerla. En este caso yo elegí dejarla porque al incluirla, la variable de estado queda definida como el voltaje del capacitor. De manera opuesta, cuando hay una derivada, solo vamos a asignar como variable de estado la función que se esté derivando. En este caso, la corriente. Podría también poner o no la constante que esté multiplicando a esa derivada, en este caso la inductancia. Y en este caso elegí no incluir esa constante porque para mí la variable física en este caso es representada únicamente por la corriente y no sería el caso en el caso de la corriente por la inductancia. Como no me aparece ninguna otra derivada ni ninguna otra integral, no voy a poner más variables. Por lo tanto, el número de variables de estado está relacionado con el número de integrales y derivadas que yo tenga en las ecuaciones. Si tuviera una suma de 3 entre integrales y derivadas, necesitaría otra variable de estado. Podría considerar que en la ecuación de la salida tengo otra integral, pero claramente esa integral es la misma que esta. Entonces, no se agrega otra variable de estado. Bien, una vez que hemos definido las variables de estado,
lo que sigue es sustituir esas variables en las ecuaciones. En este caso, adicionalmente, sustituiré las entradas por U y las salidas por Y. En este caso, BI, voy a poner U, es igual a R por I, R por X2, que anteriormente definí como I, más L por la derivada de I con respecto al tiempo, la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Como la corriente es variable de estado, su derivada con respecto al tiempo sería la derivada de la variable de estado. Y finalmente X1, que es el voltaje del capacitor. Para la salida, tendría simplemente que la salida B0 va a ser Y. Y el voltaje del capacitor, pues es X1, lo había definido como X1. Entonces, así de sencillo me queda. Una vez que sustituí las ecuaciones, correspondería hacer un proceso matemático para encontrar una ecuación para cada una de las derivadas de las variables de estado que dependa únicamente de las mismas variables de estado y de las entradas del sistema. En este caso, esta ecuación ya tiene una derivada de una variable de estado, en este caso x2, y no tiene más que otras variables de estado y entrada. Por lo tanto, esta ecuación ya cumple con las características. Lo único que hay que hacer es despejar x2. Y es lo que voy a hacer. Entonces, despejar x2 para que tenga la forma general de la ecuación de estados. Pues despejando, el x2 va a ser igual a u menos rx2 menos x1. Y despejando x2 punto, obtengo precisamente la primera ecuación de estados. ¿Sale? Otra vez voy a necesitar una ecuación de estas para cada una de las variables de estado. Y esa ecuación debe depender únicamente de variables de estado y de entrada, ninguna otra función. Si dependiera de alguna otra función, tendría que despejar de alguna otra parte y sustituir aquí. Desafortunadamente, pues ya no tengo más ecuaciones más que la ecuación de la salida. Y me falta todavía una ecuación para la derivada de x1. Para eso vamos a tomar la estrategia de derivar la definición de la variable x1. Esto lo podemos hacer siempre que definamos una variable como una integral, como es el caso de x1. En este caso, la derivada de x1 con respecto al tiempo va a ser d en dt de x1, y eso es la derivada del voltaje del capacitor. Como el voltaje del capacitor es una integral, la derivada y la integral se eliminan entre ellas, y me queda únicamente la corriente sobre la capacitancia, y como la corriente es una variable de estado, al final tengo simplemente x2 sobre c. Tomando los extremos de esa ecuación, obtengo mi segunda y última ecuación de estados. ¿Por qué es la última? Porque necesito una ecuación para cada una de las derivadas de cada uno, perdón, para la derivada con respecto al tiempo de cada una de las variables de estado. Como ya tengo una ecuación para las dos derivadas de cada una de las ecuaciones, entonces ya terminé. Ahora solo hay que darle la forma matricial. Para eso, voy a tomar en la matriz A, en la primera columna, constantes para x1. Y en la segunda columna, constantes para x2. En el primer renglón voy a poner la ecuación de x1 punto. En el segundo renglón, la ecuación de x2 punto. Si hubiera un tercer renglón o una tercera variable de estado, sería para x3 punto y así sucesivamente. Si hubiera una tercera variable de estado, la agregaría en la tercera columna para las constantes.
En este caso, para acá. Como no tengo, pues no la voy a agregar. Tendría entonces también, en este caso, basándome en la ecuación de x1, que la tengo aquí arriba, tendría un 0 para la constante x1 en la ecuación. Como no tengo ninguna x1, pues va un 0. Y para la constante x2, como va multiplicada por 1 sobre c, esa constante 1 sobre c es la que me aparece en la matriz A. En el segundo renglón me aparecen las constantes de x1 y x2. Para x1, digo, para la ecuación de x2 punto. Entonces, para x1 me debe aparecer menos 1 sobre L. Aquí está, menos 1 sobre L. Y para x2 tendría que tener una constante menos R sobre L. Que aquí está. ¿Sale? Entonces, una vez que complete la matriz A, debe ir multiplicado por un vector x, que es el vector de estado. Y ese vector debe contener o contiene pues todas las variables de estado. Posteriormente, para completar las ecuaciones de las derivadas, se tiene que incluir un vector b que tenga las constantes de la entrada en cada una de las ecuaciones. En este caso, para x1, tengo un 0, dado que en la ecuación de x1 no aparece la entrada. Sin embargo, para x2 punto, debo de tener una constante de 1 sobre L. Y es la que tengo aquí. Y para la salida, pues de manera análoga, la primera columna es para x1, la segunda columna es para x2, como tengo 0x1 y una x2, pues son las constantes que pongo ahí en el vector c. La constante d es 0, dado que en la ecuación de la salida no tengo ninguna entrada. Y finalmente, forma matricial de una manera un poco más compacta, sería la que tengo ahí, donde tengo la matriz A por el vector x, vector b por u, vector c por x, y no me aparece d porque d en este caso vale 0. Eso sería todo. Muchas gracias.